¿Listo para potenciar tu práctica? En Conciencia Docente, creemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar. Prepárate para reflexionar e innovar. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a esta nueva inversión buscando conocimiento útil. ¿Alguna vez pensaron que para cualquier proyecto o para aprender algo nuevo, saber desde dónde arrancamos es clave? Es como querer usar un mapa, ¿no? Si no sabes bien dónde estás parada, ¿cómo vas a trazar la ruta? Algo muy parecido pasa en educación. Hoy vamos a meternos de lleno en la evaluación diagnóstica. Pero ojo, no se queden con la idea de un simple examen de principio de curso. Hablamos de una herramienta estratégica, una pieza fundamental para que la enseñanza funcione de verdad. Vamos a desarmar esto un poco. Nuestra charla se basa en análisis, en textos especializados que exploran el por qué, el cómo y, muy importante, la filosofía detrás de esta práctica. La misión de hoy: descubrir por qué es tan importante esta evaluación, cómo puede cambiar la forma de enseñar y aprender, y qué la hace tan diferente de la calificación tradicional que todos conocemos. La meta no es medir por medir, sino entender para poder mejorar. ¿Listos? Empecemos por el corazón del asunto. El propósito, la filosofía. La idea central, y esto es crucial, es que la evaluación diagnóstica no busca poner una etiqueta, una nota. Su objetivo real es comprender el punto de partida real de cada estudiante. Las fuentes mencionan una analogía muy potente de Perrenot. Piensen en un médico. Antes de recetar algo, necesita entender bien qué le pasa al paciente, ¿cierto? Exacto. No busca solo clasificar enfermos como graves o leves. Quiere un diagnóstico preciso para actuar eficazmente. Eso mismo busca la evaluación diagnóstica en el AUDA. Es un diagnóstico para la acción. Precisamente. Y ese propósito tiene varias caras, digamos. Su función más básica, como señalan fuentes como las del Mineduc en Chile, es identificar los prerequisitos. O sea, detectar qué conocimientos, qué habilidades, incluso qué actitudes ya trae el estudiante y que necesita para abordar lo nuevo. Como ver si el terreno está firme antes de construir. Tal cual. Es eso. Y al conocer estos puntos de partida, el docente puede ajustar su estrategia. Puede ser un puente mucho más efectivo entre lo que el alumno ya sabe y lo que viene. Una idea que subraya, por ejemplo, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio en México. No es solo tirar información, sino facilitar que cada uno construya su conocimiento. Tiene sentido. Y hay otro punto clave que enfatizan entidades como Ceneval en México. Los resultados son un insumo para tomar decisiones pedagógicas. Para adaptar la enseñanza, no deben, bajo ningún concepto, usarse para clasificar, para etiquetar, para controlar administrativamente. Su fin es mejorar el proceso, no fiscalizar. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando hablamos de lo que autores como Sadler o Black y William llaman el vacío o la brecha de aprendizaje, la evaluación diagnóstica ayuda a ver esa distancia, a veces grande, a veces chica, entre dónde está el estudiante ahora y la meta educativa. Y lo fundamental es que esta brecha es distinta para cada uno. Claro. La implicación de esto es enorme. Desarma la idea de una enseñanza igual para todos, el famoso café para todos. Si la brecha es muy grande, el chico se puede sentir abrumado, ¿no? Desmotivado. Totalmente. Y si es casi nula, le falta desafío, se aburre. El chiste está en encontrar esa zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Exacto, ese concepto clave. Ese punto justo. Un pasito más allá de lo que puede hacer solo, pero alcanzable con la guía adecuada. Guía que el docente puede dar justamente gracias a ese diagnóstico inicial. Y todo esto nos lleva a un cambio de paradigma, uno fundamental que las fuentes destacan. Estamos dejando atrás, o deberíamos, esa visión más tradicional, casi positivista, donde evaluar era medir, cuantificar. Ahora se ve más como un proceso, algo inherente al aprendizaje, no un evento final, aislado. Ajá. Y acá está el giro. Pasamos de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje. Esa preposición para lo cambia todo. Claro, no es una autopsia post-aprendizaje. La coevaluación y pone mucho énfasis en lo ético, la justicia, la equidad. Entonces, resumiendo esta parte, ¿qué significa en la práctica?
Significa que entender dónde están los estudiantes permite diseñar una enseñanza que conecte, que haga el aprendizaje significativo, algo más profundo que memorizar para un examen. Y esto, a fin de cuentas, es clave para que la experiencia sea mejor, más motivadora y menos frustrante. Para todos. Sin duda. Ok, clarísimo el porqué. Ahora, si no se trata solo de recordar datos o sacar una nota, ¿qué tipos de saberes busca entender esta evaluación? Porque el conocimiento no es una sola cosa, ¿verdad? Las fuentes hablan de 3 tipos importantes: declarativo, procedimental y actitudinal. Así es. Y es fundamental distinguir qué tipo de saber queremos ver, porque eso nos dice cómo evaluarlo. Empecemos por el conocimiento declarativo. Es el saber qué, la información que tenés. Y acá hay 2 subtipos. Primero, el factual. Datos puros. Fechas, nombres, definiciones, fórmulas. Requieren memoria, básicamente. Lo clásico. Lo clásico. ¿Cómo se evalúa? Con pruebas de respuesta corta, completar frases, verdadero o falso, opción múltiple. Son eficientes para datos concretos. Pero luego está el conceptual. Esto ya es más hondo. Es la comprensión de ideas, poder explicar conceptos, relacionarlos, entender el porqué. Y eso no se mide con un BOF. Claro que no. Evaluar esto requiere otras cosas. Pedir mapas conceptuales, explicar frases clave, resolver problemas donde apliquen el concepto, no solo recitarlo. Y ojo, una advertencia importante. Abusar de las pruebas factuales puede llevarnos a fomentar un aprendizaje muy superficial, de pura memoria, sin comprensión real. Entendido. ¿Y el segundo tipo? El conocimiento procedimental. El famoso saber hacer. Acá hablamos de dominar habilidades, técnicas, estrategias, procesos. Puede ser resolver una ecuación, hacer un experimento, escribir un ensayo, tocar un instrumento. La clave es evaluar la ejecución, la acción, no solo si pueden describir los pasos. Y me imagino que evaluar ese saber hacer en la práctica debe ser un desafío en el aula, ¿no? No es tan fácil como corregir un multiple choice. Exactamente. Requiere otros enfoques. ¿Cómo se hace? Bueno, las fuentes sugieren observar directamente el desempeño, quizá con listas de cotejo o rúbricas. También analizar el producto de tareas, usar pruebas de desempeño específicas, como armar un circuito, no solo dibujarlo, resolver casos prácticos, trabajar con proyectos, usar portafolios que muestren el proceso. Buscar la autenticidad, digamos. Eso, la autenticidad, evaluar la habilidad en acción, en situaciones lo más reales posible. Y finalmente, el conocimiento actitudinal, el saber ser o saber convivir. Abarca valores, normas, actitudes hacia el aprendizaje, hacia los demás. Uf, eso suena complejo de evaluar. Lo es. Es el más complejo, sin duda, porque no es observable directamente como un dato o una acción. Requiere una mirada más a largo plazo, más sistemática. ¿Qué herramientas se usan? Bueno, registros anecdóticos del docente, diarios de clase del profe y del alumno, entrevistas, juegos de simulación o roles para ver cómo reaccionan, y escalas de observación o valoración. Escuchándote, queda claro que esto va mucho más allá del típico examen de diagnóstico. Es casi armar un perfil completo del estudiante antes de empezar. Y las fuentes mencionan herramientas específicas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el KPSI. ¿Lo conoces? Ah, sí, el KPSI, Knowledge and Prior Study Inventory. Un inventario de conocimiento previo, básicamente. Exacto. Y lo interesante es que es de autoevaluación. Los propios alumnos dicen qué creen saber sobre un tema antes de empezar. Me parece genial porque los involucra desde el minuto 0. Fomenta la metacognición. Es una herramienta muy útil, sí. Y también se habla de las pruebas escritas abiertas, los ensayos. No para ver si recuerdan una fecha, sino para evaluar pensamiento complejo. Cómo analizan, argumentan, estructuran ideas. Te permite ver cómo piensan. Definitivamente se necesita una caja de herramientas variada. No hay un instrumento mágico. Totalmente de acuerdo. La clave es la multiplicidad y sobre todo la coherencia. Usar una combinación inteligente de instrumentos según lo que quieras ver. Pruebas estructuradas para lo factual, abiertas para lo conceptual, observación para lo procedimental, autoevaluación, registros para lo actitudinal. Así obtenés una visión más holística, más rica, más auténtica. Y la elección depende siempre de qué querés diagnosticar. No podés evaluar comprensión con un BF, ni una habilidad práctica solo con teoría.
Claro. Y en todo esto, el rol del docente es central, insustituible, en aplicar bien los instrumentos, en seguir el proceso y, fundamentalmente, en interpretar pedagógicamente toda esa información. Bien, escenario. Aplicamos esta variedad de instrumentos, juntamos información rica y diversa. ¿Y ahora qué? Supongo que el trabajo no termina ahí. No es solo contar respuestas correctas, ¿verdad? Para nada. De hecho, ahí empieza una parte crucial, el análisis. Y el enfoque es radicalmente distinto al de una evaluación tradicional. El objetivo es construir un diagnóstico personalizado para cada estudiante. Y esto implica un cambio de chip respecto a los errores. Ajá, ¿cómo es eso? En la evaluación diagnóstica, los errores no son fracasos a penalizar. Son valiosísimas oportunidades de aprendizaje. Son ventanas a cómo está pensando el alumno. Es una perspectiva muy constructivista. Analizar los tipos de errores, los patrones, nos revela sus ideas previas, sus dificultades, dónde necesitan más apoyo. Interesante. Ver el error como información. Exactamente. Y este análisis detallado no se queda en un informe. La información debe orientar la acción del docente. Le permite elegir las estrategias didácticas adecuadas, ajustar el ritmo, seleccionar materiales, armar grupos, en fin, personalizar la enseñanza con evidencia real. Y ahí entra otro concepto clave, la devolución formativa o retroalimentación. Pero, ¿cómo hacemos para que sea realmente útil, que impulse el aprendizaje y no sea solo un comentario al pasar? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Una retroalimentación efectiva, para que cumpla su función diagnóstica y formativa, tiene características concretas. Su objetivo, como decía Sadler, es ayudar al estudiante a cerrar esa brecha que identificamos. Ok. Para eso debe ser clara, específica, constructiva y sobre todo orientada a la acción. No basta decir esto está mal, hay que indicar qué mejorar y, si es posible, sugerir cómo hacerlo. Otro punto clave, debe centrarse en la tarea, en el trabajo, no en juzgar a la persona. Sos descuidado, no te esforzás, descriptiva, no valorativa en lo personal. Importante distinción. Fundamental. Y una buena devolución suele venir con orientaciones didácticas, sugerencias de estrategias, actividades, recursos que el docente o el alumno pueden usar para abordar las dificultades. Pero acá viene una advertencia crucial. Cuidado. Esta retroalimentación no debe usarse para entrenar para la prueba. ¿A qué te referís con eso? A no practicar mecánicamente los mismos ítems del diagnóstico para que la próxima vez salgan bien. Eso convierte a los alumnos en pasivos, fomenta la memoria superficial y limita el pensamiento crítico. Claro, se pierde el propósito. Exacto. El propósito real es enriquecer la enseñanza y promover un aprendizaje significativo transferible. Definitivamente suena mucho más constructivo, más esperanzador que una simple nota. Un enfoque que pone el aprendizaje en el centro. Pero, al manejar toda esta info sobre los estudiantes, sus puntos fuertes, sus debilidades, hay temas éticos importantes a tener en cuenta. Me imagino que sí. Fundamentales. La evaluación nunca es técnicamente neutra. Es una práctica social con un peso ético enorme. Las fuentes subrayan varios principios clave. Primero, y quizás el más importante, buscar la justicia por encima de la mera objetividad. A veces creemos que ser objetivo, mismo instrumento para todos, corrección rígida, es lo más justo. Sí, es una idea común. Pero la objetividad sin contexto puede ser muy injusta. La verdadera justicia requiere deliberación, considerar las circunstancias, pensar siempre en el bienestar y el progreso del estudiante. Segundo, la confidencialidad y el respeto. La información del diagnóstico es sensible. Es un deber ético proteger la privacidad y usarla solo para mejorar pedagógicamente, nunca para etiquetar, estigmatizar, comparar o justificar bajas expectativas. Esencial. Tercero, fomentar el diálogo y la transparencia. Que los estudiantes entiendan para qué se los evalúa, los criterios, qué se hará con la info, incluirlos, por ejemplo, con autoevaluación o discutiendo resultados individualmente, es parte de un enfoque ético. Tienen derecho a entender y ser escuchados. Y cuarto, una alerta constante contra los prejuicios. El docente, aunque intente ser riguroso, tiene subjetividad. Hay que ser consciente y esforzarse por evitar juicios prematuros, estereotipos, etiquetas basadas en primeras impresiones o resultados aislados. Es un trabajo de autoconciencia también para el docente. Totalmente.
La rigurosidad y usar diversas fuentes ayudan a mitigar ese riesgo. Estos principios no son solo buenas intenciones, son la base para que la evaluación diagnóstica sea una herramienta para el aprendizaje y no de exclusión. Haciendo un balance de nuestra charla de hoy, queda clarísimo que la evaluación diagnóstica es mucho, mucho más que una prueba inicial. Es una filosofía, un pilar estratégico para una enseñanza más efectiva, personalizada y, como vimos, éticamente responsable. Se trata, en esencia, de tomarnos el tiempo para entender de dónde parte cada viajero en esta aventura del aprendizaje, para poder guiarlo mejor. Exacto. Es un paso fundamental hacia una cultura de evaluación distinta, enfocada en la mejora continua, tanto del alumno como de la propia práctica docente. Implica reflexión constante del profesorado, pero también empodera al estudiante. Fomenta su autonomía, su autorregulación, sobre todo si incluimos la autoevaluación. El objetivo último es un aprendizaje significativo, profundo, duradero, que respete y potencie el progreso individual. Y para cerrar, les dejo una idea picando. Esta noción de entender a fondo el punto de partida para guiar mejor el proceso es súper poderosa en educación, lo vimos, pero ¿qué pasaría si aplicáramos este principio de comprensión diagnóstica más conscientemente en otros ámbitos? Pensemos en cómo nos comunicamos. ¿Diagnosticamos el punto de vista del otro antes de responder? ¿Cómo intentamos enseñar algo nuevo a un colega, a un hijo? ¿O cómo encaramos nuestros propios proyectos de aprendizaje? ¿Cuánto mejorarían nuestras interacciones, nuestros proyectos, si empezáramos siempre con un buen diagnóstico de la situación inicial, de los saberes previos, de las actitudes, de las necesidades reales? Ahí que va esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de Conciencia Docente. Recuerda que educar también es un acto de conciencia y compromiso. Suscríbete, comparte y sigamos construyendo juntos una educación con propósito.